Buenos días, hermanos, espero que todos estemos bien, que todos nos estemos cuidando en estos tiempos de esta enfermedad del COVID-19, ¿verdad? Que ha sido una enfermedad que ha durado y todavía nos lleva para un ratito más, pero esperemos que cada uno de nosotros nos estemos cuidando. En esta mañana quisiera desarrollar un tema que lo he titulado y se va a llamar Preparados para un proceso de crecimiento. Y en esta mañana quisiera contarles una anécdota personal. Cuando yo tenía aproximadamente entre 13 y 15 años en el proceso, en el plan de desarrollo, ya teniendo casi 15 años en mi forma de ser, en mi físico y en todos los aspectos, parecía un niño de 9 años. Me costó el desarrollo, me costó el crecimiento. Yo me quedaba viendo a los demás que iban para arriba creciendo y yo me quedaba chiquitillo, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que en una ocasión nos pasó que nosotros jugábamos un juego que se llamaba Agarra Ayuda. No sé si alguno de ustedes lo ha jugado o se recuerda, que consistía en que elegían a una persona y ese tenía que agarrar a los demás. Nosotros éramos como 10 más o menos, y entonces ese tenía que empezar a agarrar uno y ese le ayudaba a agarrar a los otros y así iban 2, 3 hasta agarrar al 10º. Y lógico que al último lo agarrábamos más fácil porque lo agarrábamos entre 9, y 9 contra 1 era más fácil de agarrar, ¿verdad? O aún así era difícil porque algunos eran como muy ágiles o muy escurridizos y se le podían escapar. Pero resulta que cuando yo empecé a perseguir al primero, iba persiguiéndolo, en un lugar había como un montezal, era pequeñito, no era muy largo, era tal vez como del tamaño de allá, de extremo a extremo, ¿verdad? Tal vez el trillo que teníamos que recorrer, y el montezal me llegaba como a la cintura, más o menos. Y entonces yo, y en la cuestión de ir a agarrarlo, yo me seguí en carrera, pero no me percaté de que había un palo como con una puntita que me llegaba como aquí al lado de arribita de la rodilla. Y entonces cuando yo llegué y empecé a correr, yo pasé por el montezal y no me sentí nada más sentí como que algo me raspó. Y cuando yo volví a ver, tenía una herida aquí, arribita de la rodilla. Bueno, todavía tengo la cicatriz ahí. Y entonces la anécdota es que me tenían que llevar al hospital. Y yo en aquel entonces, y ahora ya no, ¿verdad? En aquel entonces tenía como cierto temor de ir a los hospitales y cierto temor hasta las inyecciones, ¿verdad? Entonces yo decía, no, es que me van a inyectar. Mi papá me decía, no, le van a poner unas curitas, le van a poner ahí, pero yo sabía que hasta coser me iban a coser, porque ya uno sabía cómo era la situación. Pero la anécdota es que cuando yo llegué al hospital, me llevó mi papá al San Juan de Dios. Nos fuimos en un taxi, me acuerdo, y nos fuimos y llegamos al San Juan de Dios. Cuando entramos al lado de emergencias, y mi papá me sentó ahí en la silla esperando, ya el doctor nos iba a atender, y yo oí cuando el doctor le dijo a mi papá, y se lo dijo delante mío cuando estábamos en el consultorio, pero este niño tiene que llevarlo al hospital de niños, no traerlo aquí al San Juan de Dios, porque todavía no tiene edad para el San Juan de Dios. Y le dice, papá, no, sí, él no aparenta, pero tiene 15 años. Él no aparenta, pero tiene 15 años. Y ahí me atendieron y me cosieron, que por cierto las últimas 2 puntadas me la metieron sin anestesia porque pasó el efecto. Y entonces el señor me pregunta, ¿y quiere que le ponga otra inyección? Y le digo, no importa, me ponga las 2 puntadas, ¿verdad? Y ahí aguantar a lo que saliera, ¿verdad? Pero la anécdota es que no aparentaba yo la edad. Entonces me iban a devolver de San Juan de Dios y me iban a mandar para el hospital de niños, ¿verdad? Porque decía que era muy chico. De hecho, también nos pasó otra anécdota, que como éramos tan pequeños, y en esa sí habíamos 2, que éramos del mismo casi tamaño y de la misma edad, entonces nos ponían a jugar con los fútbol, en las escuelas de fútbol, nos ponían a jugar con los de 10 años, por la estatura. Entonces nosotros pasábamos como que si tuviéramos 10 años, y jugábamos ahí, con 15 años jugábamos con los chiquillos de 10 años, claro, nosotros sabíamos más o teníamos más espuelilla ahí, ¿verdad? Entonces nos tocó. Pero lo que me quiero referir es que yo tenía un problema de crecimiento, ¿ok? Y es lo que en esta mañana quiero que nosotros pensemos por un momento. Y en la meditación de hoy es que nosotros como cristianos debemos de entrar en un proceso de crecimiento espiritual en el cual cada uno de nosotros debe preocuparse porque el crecimiento espiritual vaya subiendo y vaya avanzando de una manera en que no se estanque, sino que crezca
y sea más grande cada día. ¿Ok? Y quiero que nosotros nos ubiquemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 6 hasta el versículo 11. Y ahí Pedro establece un proceso de crecimiento que nosotros debemos de empezar a desarrollar diariamente, todos los días, continuamente en nuestra vida. Y ojalá que al finalizar de leer este pasaje y de escudriñar la Escritura en este momento, nosotros pensemos en que debemos estar preparados para crecer, para tener un proceso de crecimiento espiritual y que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente y podamos ser mejores y podamos ejercer un crecimiento efectivo y que el Señor lo respalde y que nosotros podamos crecer verdaderamente en los caminos del Señor. No sé cuántos años tenga usted de estar en la iglesia, no sé cuántos años tenga de estar en los caminos del Señor, pero el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos de crecer. Y vamos a leer 1 de Pedro 5 del 6 al 11, leamos. Y dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a empezar con el versículo 6. Y aquí está el primer paso que nosotros debemos de tener en cuenta. Dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que nosotros tengamos éxito en el proceso de crecimiento en nuestra vida diaria, nosotros como cristianos voluntariamente debemos humillarnos continuamente. Debemos de decirle al Señor: aquí estoy, me entrego enteramente a ti. Que nosotros reconozcamos la grandeza que Dios tiene, porque vea qué bonito lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. En primera instancia nos dice que debemos de humillarnos ante el Señor, reconocer su grandeza, reconocer esa mano poderosa. Y más aún, cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, es porque nosotros le entregamos a Él toda nuestra vida, humillándonos, reconociendo la grandeza de Él, y debemos de entregar cosas que son difíciles hay veces en nuestra vida. Debemos de entregarle el orgullo, la vanidad, la forma de hablar, las pasiones, los deseos. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Que nosotros pensemos en que ya no seamos orgullosos, en que ya no, un momentito por favor, gracias. En que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor y le digamos al Señor: aquí está mi orgullo, aquí está mi vanidad, aquí está mi forma de hablar, aquí están mis pasiones, mis deseos. Que cada uno de nosotros voluntariamente reconozcamos que Dios es nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos y que humildemente nos vamos a someter bajo la mano poderosa de Dios. Si nosotros queremos crecer, debemos humillarnos, reconocer la grandeza de Dios continuamente en nuestra vida, que todos los días de nuestra vida digamos: Señor, te entrego mi orgullo. Señor, te entrego la vanidad. Como decía Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No es nada. Lo que yo pueda tener no es nada. Entregar nuestra forma de hablar, nuestras pasiones, nuestros deseos. Y el Señor nos dice en esta mañana: humillaos pues. Y dice: bajo la poderosa mano de Dios. Ahí hay un reconocimiento de que usted humildemente diga: me humillo delante de Dios, y no solamente por un momento, sino que dice continuamente,
Todos los días de nuestra vida, humillémonos. Allí empieza el proceso para que nosotros empecemos a crecer. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ya no soy yo, ya el yo puedo, el yo lo hago todo, el yo soy el más carga. No, es dejar que Dios tome control de nuestras vidas. Humillarnos y decir, Señor, te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego mis pensamientos, te entrego mis deseos. Todo. Humildemente reconocer y decir, Señor, aquí están todas. Es un arrepentimiento, es ser conscientes de alejarnos del pecado, de la maldad, de conducirnos con confianza y de dejar el orgullo a un lado. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Edom? Que dijo, nos vamos a ir a los lugares más altos porque ahí nadie nos va a llegar, ahí nadie nos va a tocar. ¿Y qué pasó? Llegaron y los destruyeron allá, en lo más alto, en lo más profundo, donde nadie creía que iban a llegar. Se sintieron orgullosos y dijeron, no, nosotros podemos. Y dejaron a Dios de lado. Humillémonos. El primer paso para que nosotros pongamos en un proceso de crecimiento es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Si tú eres orgulloso, si tú dices en esta mañana, yo no necesito humillarme delante de Dios, no. Y hay algunos que son rebeldes en ese aspecto. El orgullo puede más en ellos y dicen, no, yo no necesito. Yo estoy bien así como estoy. No, Pedro está diciendo en esta mañana, en 1 Pedro 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos. No seamos más orgullosos. No dependamos de nosotros, dependamos de Dios. Entreguémosle todo a Él. Entreguémosle todo. Y verá cómo usted va a empezar en ese proceso de crecimiento y va a empezar a hacer grandes cosas y Dios va a actuar en usted. Dejemos el orgullo. Dejemos el orgullo. Conduzcámonos con humildad, con autoconfianza, sin vanidad, sin orgullo. Eso no nos va a llevar a nada. Va a ser tal vez una manera, y piense en esta mañana, tal vez al no estar humillado usted bajo la poderosa mano de Dios, está siendo un obstáculo para que usted empiece a crecer espiritualmente, para que su crecimiento se vaya desarrollando. Y tal vez usted está analizando y dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no crezco espiritualmente? Y tal vez es que no se humilla delante de Dios, sino que usted se cree autosuficiente en usted mismo. Y le dice a Dios, espérese, hágase a un lado, porque yo puedo. Qué equivocados a veces estamos, ¿verdad? Porque pensamos que nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos. Pero no, Dios te lo dice diferente, te lo está diciendo en esta mañana, en 1 Pedro 5, 6, humillaos, humíllense. Bajemos nosotros, como decía Murrell, era el que decía, menguar para que crezcas tú, ¿verdad? Bajemos nosotros para que crezca Dios, sí, dejemos a Dios trabajar, humillémonos delante de Él, pero es una humillación constante de todos los días. No es que le digamos hoy sí me humillo y mañana no, pasado mañana tal vez, dentro de una semana quién sabe. No, que le digamos al Señor, me humillo delante de tu presencia y aquí estoy, humillado bajo la poderosa mano de Dios. El primer punto entonces es que nos humillemos delante de Dios, que reconozcamos la grandeza de Dios y que Él nos exalte cuando fuera el tiempo, ya que sea de parte de Dios y no de parte de nosotros. Humillados, humildes, con humildad, con confianza. Entreguémosle a Dios esa humildad, entreguémosle a Dios el orgullo, entreguémosle a Dios la vanidad, entreguémosle a Dios la autosuficiencia de nosotros que creemos autosuficientes y ser conscientes de que nos hemos arrepentido verdaderamente ante el Señor. El segundo punto dice, en 1 Pedro 5, 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ay, te pregunto en esta mañana,
¿Estás echando toda vuestra ansiedad sobre Dios? ¿Estás depositando en Él toda preocupación, toda distracción, todo pensamiento? ¿Hay algo que te está cargando? ¿Hay algo que te está preocupando? ¿Hay alguna situación que esté afectando la vida? Y a veces eso hace que no crezcamos, porque dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dejémoselo a Él. Es que algunos, el pastor una vez lo decía, algunos tiramos el saco y se lo damos al Señor, pero después lo volvemos a agarrar y nos volvemos a echar al hombro. Pero vea lo que dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dejémosle todo al Señor. ¿Tienes problemas económicos? Déjaselo al Señor. ¿Tiene problemas en la familia? Déjeselo al Señor. Claro, trate de solucionarlo, ¿verdad? Para que eso no afecte su crecimiento. ¿Hay algo que está afectando la vida? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna preocupación en usted? Esa ansiedad que no te deja estar en paz. ¿Hay algo? Siento como que en esta mañana hay personas que tal vez no están depositando toda la ansiedad sobre el Señor. Y en esta mañana el Señor le está diciendo, deje toda la ansiedad, deje todo ante el Señor. Todo problema, toda preocupación. Echad toda. Y vea que no dice una parte. No dice el 25% o algunos de los problemas o algunas de las preocupaciones o algunas de las circunstancias que estén afectando la vida. Algo que nos esté quitando la paz, algo que nos esté preocupando demasiado. Y no dice que solo unas cosas, sino que dice toda. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ya no sobre nosotros, ya no nos preocupemos, que no tengo trabajo. El Señor va a suplir. Que tengo problemas económicos, el Señor va a suplir también. Que tengo problemas en mi familia, el Señor me los va a solucionar también. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Y tengamos clara esa palabra, toda nuestra ansiedad, todo problema, todo lo que tengamos, todo lo que nos esté cargando en esta mañana, digámosle al Señor, yo quiero crecer espiritualmente y no puedo seguir más con esta ansiedad sobre mí, sino que se la dejo a usted. Me la quito de encima, me la quito, me quito. Yo no sé qué problemas puedan tener, yo no sé qué problemas puedan haber, yo no sé qué situaciones hay. El Señor sí las sabe. Y Él quiere trabajar en esta mañana y quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente, pero que quitemos ya toda ansiedad de nosotros y la dejemos en Él. Que le digamos al Señor, tome, esto es suyo ya. Yo me despreocupo de eso, Señor, ahí está, se lo dejo. Y voy en el proceso porque yo ya no quiero más esa ansiedad, ya no quiero nada sobre mí, sino que te lo dejo a ti. ¿Está dispuesto usted en esta mañana a decirle al Señor, echo toda mi ansiedad sobre Él? ¿Echo toda mi ansiedad sobre Dios? Todo problema, toda preocupación, todo se lo estamos dejando al Señor. Y no vaya a ser que mañana, hoy digamos que sí, mañana digamos que no. No, dejémoselo al Señor, ya despreocúpese de eso. Pedro está diciendo acá, depositemos toda la ansiedad sobre Él. Muchos se guardan las cosas. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a guardar? ¿Ah? Empezamos a guardar. Y empezamos a guardar. Y seguimos guardando. Y seguimos guardando. ¿Y qué pasa cuando eso es como cuando usted empieza a llenar el vaso de agua, que ya lo estoy vaciando? Usted lo empieza a llenar, y si usted no cierra el tubo, ¿qué pasa? Se sobrebalsa y se empieza a regar. Así pasa en nuestras vidas. Guardamos, sufren. Y eso hace que nos apartemos de Dios a veces también. ¿Cierto? Guardamos tanto, aguantamos tanto, queremos sobrellevar tanto, que volvemos al punto del orgullo, ¿verdad? Que queremos cargar nosotros y decir nosotros podemos, ¿verdad? No. Eso me hace gracia porque una vez un señor tenía que cargar un saco. Necesitaba trabajar y tenía que cargar un saco, pero era muy pesado. Y entonces el Señor le dice, pero usted puede echarse el saco al hombro. Usted puede. Lo vieron así seguro muy debilito. Le dijo, ¿usted puede echarse el saco al hombro? Sí, claro, échemelo. ¿Cuánto pagan? Primero preguntó, ¿cuánto pagan? Y, pues, sí, está bien, échelo.
Y era un saco bastante pesadito. Y en verdad se lo echaron y empezó. Y no podía ni caminar, no podía ni aguantarse. Se empezó así, tuvieron que ayudarle entre varios a llevarlo para que se ganara la platilla, ¿verdad? Pero él dijo, no, yo puedo. Y ahí iba tambaleándose, y le iban ayudando. Al final llegó a donde tenía que llegar. Pero a veces nos pasa a nosotros. Guardamos, vivimos, sufrimos, nos apartamos de Dios a través de esto. Es tanta la ansiedad, es tanto el problema, que vemos que no hay solución. ¿Y qué decimos? ¿A quién echamos la culpa después? ¿A quién? ¿A nosotros? No, yo no tengo la culpa. Al de arriba, ¿verdad? Y a veces hasta queremos pelear con Dios a través de guardar toda esa ansiedad que hay en nosotros y explotamos y decimos ya. Y es tanta la preocupación, es tanto el problema, pero ¿por qué no se lo dejamos al Señor? Si usted está en esta situación en esta mañana, déjeselo al Señor. Despreocúpese ya, aligérese, liviánese, haga como, yo me recuerdo hace como mucho tiempo atrás, que a los corredores les ponían como unas pesas en las tenis para que empezaran a entrenar. Y así empezaban a correr, y ya cuando les quitaban las pesas, esos chavalos volaban, ¿verdad? Ya la carrera era rapidísima. Sí, nosotros, quitémonos esas pesitas que tenemos ahí en los pies, en las manos, no sé, donde usted lo tenga. El Señor le está diciendo en esta mañana, eche toda vuestra ansiedad sobre Dios. No sobre usted, sobre Dios. Déjesela a Dios, ya no tengamos más esa carga, ya no tengamos más ese problema, esa ansiedad, esa preocupación, lo que sea, lo que estés pasando. Dígale, Señor, aquí te la dejo. Y va a ver cómo se va a alivianar. Usted va a sentir como, ya me siento plumita, ya me siento liberado. Y no lo hagamos solo por un tiempo, hagámoslo para siempre. Ahí está. Ya me olvidé, ya me olvidé de ese problema que hay en la familia, ya me olvidé de ese problema que hay aquí, ya, el Señor me lo va a solucionar. Ya me olvidé del problema económico, el Señor me va a ayudar. El Señor está diciéndote, deja toda vuestra ansiedad sobre Él, todo problema, toda preocupación. Ya no lo tomes más. Perdón, el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? El Señor va a tomar todas las situaciones, todos los problemas, para que nosotros vayamos en crecimiento. Entonces hemos visto dos puntos. El primero es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. El segundo es que echemos toda nuestra ansiedad. Y repito esa palabra y la recalco, toda nuestra ansiedad, no una parte, toda nuestra ansiedad sobre Él. Si queremos crecer, si queremos desarrollarnos en un proceso de crecimiento, debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. En tercer punto, dice el versículo 8, sed sobrios y velad. Buscando ahí una definición de ser sobrios, y viendo qué más o menos podía calzar en ser sobrios, me encontré una que me gustó. Ser sobrios es como tener dominio propio, sabernos dominar, estar en nuestros cabales, y dice ahí, cuando dice sed sobrios, es que tengamos dominio propio, que nos sepamos dominar. Ahora que veníamos para acá, nos pasó algo con el carro, ¿verdad? Y yo creo que esto nos enseña a dominarnos también, ¿verdad? Ya veníamos para acá, para la iglesia, y la alarma, el carro tengo que desactivarla porque está malo el botón, entonces yo tengo que desactivarla, abrir rápido la puerta, arrancar el carro, y ya se desactiva la alarma, entonces ya no suena. Pero yo desactivé la alarma, abrí la puerta y sonó la alarma.
Y tras de eso, aprieto el botón de la, de la alarma para desactivar y no sirve. Entonces ya empezar a llamar a Gaby para que me pasara el otro control o para que me pasara una llave para desconectar el burner, a ver qué le hacía ahí. Y en eso me acuerdo del dominio propio, porque hay que tratar de dominar las situaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Tal vez el Señor nos quiso enseñar en ese momento eso, ¿verdad? Que debemos de ser sobrios, de mantener el dominio propio. Si queremos crecer espiritualmente, debemos de mantener ese dominio propio. Ese dominio propio, trabajar en dominar nuestra mente, trabajar en dominar nuestros pensamientos, en dominar nuestros sentimientos, nuestra manera de conducirnos, dominarnos. Para crecer espiritualmente debemos de dominarnos, tener un dominio propio. Por eso dice ser sobrio, ¿verdad? Estar como en los cabales para saber hacer las cosas bien. Para saber hacer las cosas bien. Dice ser sobrios. Y le agrega otra palabra, dice y velad. Velad nos da la idea como de estar atentos, ¿verdad? Que estemos atentos a las situaciones que nos pasan alrededor. ¿Qué está pasando? Estar atento. Mire, me estoy desviando aquí. No, espérese, suave. Hay que estar atento porque me estoy desviando del camino que el Señor me está trazando. No, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo decir esto. Yo no puedo hablar de esta manera. Yo no puedo actuar de esta otra manera. ¿Ok? Entonces, Pedro nos recomienda ahí ser sobrios y velad, estar en el dominio propio y aparte de estar alertas en el proceso, ver que tenemos que ir mejorando con el caminar de nuestra vida, ver que tenemos que ir perfeccionando, que tenemos que ir acomodando en nuestra vida, ¿verdad? Ser sobrios y velad. Y agrega una parte ahí, dice, porque vuestro adversario el diablo. Por eso nos dice que tengamos dominio propio y estemos atentos, porque nuestro adversario el diablo, ¿qué? Está como león rugiente, deseando ver a quién devora. Pero aquí la idea es que nosotros nos dominemos y estemos atentos. Ya vamos a hablar un poquito de eso, del adversario del diablo que está como león rugiente y anda buscando a quién devorar. Pero por ahorita, estemos nosotros con el dominio propio, sepamos dominarnos. Para crecer tenemos que sabernos dominar nuestras emociones, dominar nuestros impulsos. Yo no sé si alguno de ustedes es impulsivo y le pasa algo y de una vez dice, pasa, ¿verdad? Y de una vez brinca o actúa de una vez, ¿verdad? Es impulsivo. Tengamos dominio propio, tengamos a analizar las situaciones, estar atentos, cosas que pueden pasar, cosas que nos pueden suceder, estemos atentos, hermanos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted no está atento, si usted no está alerta, si usted no está en su control, el diablo te puede devorar. El otro punto está en el versículo 9, dice, y hablando del diablo dice, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Quiero recalcar esto. Resistamos al diablo firmes en la fe. Ahí es donde nosotros podemos resistir al diablo. El diablo puede andar buscando a quien devorar. El diablo puede andar buscando la manera de hacernos caer. Y vean ustedes, revisando un poquito ahí, esa frase de el león buscando qué devorar, dice ahí que las leonas hay veces buscan presas y a veces tratan de jugar con ella para después cazar y comérselas. Las leonas. Pero el león no juega. El león, cuando tiene hambre, busca qué comer y lo devora de una vez. O sea, no va a jugar con la presa, sino que de una vez va, como dijo aquel, a lo que va, ¿verdad? La leona tal vez juega un poquito, se entretiene un poquito por ahí y después caza y hace su labor. Pero el león dice que el león cuando tiene hambre y cuando quiere buscar algo que comer y tal vez va pasando usted por ahí, va pasando un animalito, va pasando un venadito, va pasando, qué sé yo, cualquier animalito que sea de carne, ¿verdad? El león dice, aquí está, sobre esto hoy. Y se va y se tira a casa y devora. El diablo está así también, viendo a ver quién de nosotros se descuida. Pero Pedro dice en el versículo 9, si quieren resistan firmes en la fe. ¿Cómo resistimos nosotros al diablo? ¿Cómo lo combatimos? A través de la palabra, a través de la oración,
Ahí están las bases para resistir al diablo. Firmes en la fe, en lo que usted ha creído. Que nadie nos venga aquí a mover de lo que hemos creído. Que nadie nos venga a decir aquí un cuento chino de que Jesús no vino, de que Jesús no murió y que Jesús no resucitó. No, nuestra base, nuestra fe y nuestra firmeza en la fe es que Cristo vino, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Y va a venir por nosotros. Entonces, dice ahí, resistir firmes en la fe, a través de la palabra. Vean, cuando Jesús fue tentado en Mateo 4, ¿verdad? El pasaje que todos conocemos, ¿con qué combatió Jesús al diablo cuando lo tentó? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Nutramos de la palabra del Señor. Resistamos firmes en la fe. El diablo anda buscando a quien devorar. Y yo no sé, el Señor lo ha puesto desde que yo estaba preparando esta meditación o esta enseñanza. Hay alguien, o cuidado si no varios, que en este momento están siendo devorados por el diablo. Si es usted que me está oyendo en esta mañana, dígale al Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero que el diablo ya no me devore más. Yo no sé qué situación pueda estar pasando y lo siento así, porque desde que yo estaba preparando esta enseñanza, el Señor puso en mí ese pensamiento de que hay alguien que está siendo derrotado, hay alguien que está siendo devorado, hay alguien que no está resistiendo firme en la fe, hay alguien que no está teniendo dominio propio de las circunstancias, hay alguien que no está atento y que abrió una puerta y el diablo entró como león rugiente y está devorando. Si es usted, piense en esta mañana y dígale, Señor, ayúdame. Yo quiero entrar en ese proceso de crecimiento. Yo no quiero que el diablo me siga devorando. Y como le digo, no sé quién será o cuántos serán o quién, pero sé que hay alguien que está siendo devorado por el diablo. Empiece a orar. Empiece a meditar en la palabra del Señor. Resista firme en la fe. Recapacite y diga, me está devorando el diablo de una manera, pero yo no quiero eso, ni Dios tampoco lo quiere. Dios quiere que usted se ponga cuentas con Él y diga y empiece a luchar y empiece en ese campo, ahí sí en el campo de la batalla contra el diablo directamente, con esos engaños que nos está haciendo. Y vean que el diablo es muy sutil, ¿verdad? Para engañar a las personas. Empieza con algo chiquitico, empieza con algo que a usted le vaya agradando y lo va trayendo, lo va envolviendo y cuando se da cuenta, envolvió totalmente. Ya está devorando. Dice, resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe al diablo que está buscando a quien devorar. Y si te está devorando a ti en esta mañana, el Señor quiere decirte, aquí estoy yo para ayudarte. Aquí estoy yo para librarte. Aquí estoy yo para que entres en ese proceso de crecimiento y resistas firme en la fe. Que no te dejes de caer. Que esto no te aparte de Dios. Que estamos a tiempo de decirle al Señor, ayúdame, Señor, a poderlo resistir firme en la fe. Si quieres crecer, debes de resistir al diablo firme en la fe. Jesús lo demostró y como veíamos ahí, Él quiere que nosotros también venzamos al diablo, peleemos contra Él, luchemos contra Él, para que podamos soportar con valentía, con amor, con entrega, con todo lo que nosotros tengamos, con todas nuestras armas. Por ahí decía la armadura de Dios, ¿verdad? El yelmo de la salvación, la fe, la palabra de Dios, la oración, todo eso. Calzados de la justicia, calzados del evangelio, la coraza de justicia, todo. Son nuestras armas para luchar contra Él. Resistámoslo firmes en la fe. Y vean la palabra que usa ahí, resistir, es oponer resistencia, ¿verdad? O sea, no dejarse. Y aparte de eso, firmes, dice, firmes. Que no haya dudas en nosotros, firmes en la fe. ¿Queremos crecer? Mantengámonos firmes en la fe. Y lo veíamos, ¿en qué hemos creído nosotros? Y lo repetía yo ahorita hace poquito. ¿En qué ha creído usted? ¿Tiene un Dios poderoso?
Tiene un Dios que puede vencer, tiene un Dios que ha vencido. Piensa en eso. Es el mismo que le está diciendo en esta mañana: resista firme en la fe, tenga dominio propio y esté atento. Es que hay que estar atento, vean, cualquier descuido, como dice el dicho, cualquier descuido puede ser fatal y puede traer consecuencias. Tengamos cuidado. Yo me recuerdo hace mucho tiempo allá en una iglesia, no voy a mencionar el nombre de la iglesia ni nada, pero había una muchacha que estaba en una situación así. Se había alejado de los caminos del Señor, pero de una manera tremenda. Se había apartado, pero bueno, de una manera apartada, pero totalmente. Casi que no quería nada con Dios. Y entonces, varios la visitamos, varios hablamos con ella, y ella decía: aquí estoy bien. Me recuerdo unas palabras que el pastor le dijo: recuerde que el Señor al que ama disciplina. Mejor póngase a cuentas con el Señor y dígale al Señor que le ayude. Como lo está diciendo aquí, 1 de Pedro, resístalo firme, actúe, recapacite, medite, devuélvase. Y decía: no. Le sucedió algo con el que el Señor le llamó la atención. Nosotros pensamos que es un criterio de nosotros pensamos que esa fue la manera del Señor atraerla otra vez a los caminos del Señor y hacerla que se reconciliara con el Señor. Ella amaba mucho a su papá. Era los ojos de ella. Resulta que el papá era guarda en una fábrica. Y el papá de vez en cuando le gustaba tomar. Entonces resultó ser que de un día para otro no apareció el papá. Y ya era un día, eran dos. Y empezaron a preguntar en diferentes lugares. No aparecía. A alguien se le ocurrió llamar a la morgue. Ahí estaba el papá. Ella sintió que su corazón se despedazó totalmente, que su vida... Y dijo: ¿por qué no le hice caso a Dios? Llegó llorando. No quiero meterles temor, ¿verdad?, que eso les vaya a pasar a ustedes, ¿verdad? Que quede claro, es un ejemplo que estoy dando. Fue la manera en que Dios tocó su corazón para que ella volviera su corazón a Dios otra vez. Y ella se acercara nuevamente a los caminos del Señor. A través de la muerte de su padre, que falleció de un infarto y que lo fueron a recoger a la morgue, como 2 días después de haber muerto, fue que ella, como eran sus ojos, y le tocaron lo que más sentía ella dijo: perdón, Dios, quiero volver a tus caminos. Se reconcilió con el Señor a través de esto. Como le digo, es un criterio personal de nosotros. Tal vez fue la manera en que Dios tocó su corazón para que ella recapacitara. Estaba siendo devorada por el diablo, estaba siendo destruida. Se había apartado totalmente de los caminos del Señor. Había roto el proceso de crecimiento con el Señor que traía espiritualmente. Es que cuando nosotros le abrimos al diablo la puerta y lo dejamos que él empiece a devorar nuestras vidas, él va a arrasar con todo. Él va a arrasar con todo lo que pueda y va a tratar de destruir todo lo que pueda. Por eso nosotros debemos de ser sobrios, tener dominio propio, velar, ser humildes, echar nuestra ansiedad sobre Dios y aparte de eso también resistirlo firme en la fe, porque vamos creciendo y Dios quiere que nosotros crezcamos. El diablo no quiere que nosotros crezcamos. El diablo se va a interponer, el diablo va a luchar para que usted y yo no crezcamos. ¿Sí? El diablo va a tratar de ver cómo hace, para que nosotros
no continuemos en ese proceso de crecimiento espiritual. Va a tratar de oponerse, va a tratar de poner trabas, va a tratar de poner problemas, situaciones para que esto no pase. Nuestra batalla está en oración, en la lectura de la palabra del Señor, en hacerle frente a través de lo que el Señor nos enseñó y nos ha dicho. Luchemos con todas nuestras armas. Crezcamos. Vamos a crecer. Sí, el Señor quiere que crezcamos. Y vean qué bonito. Después de todo esto, después de que ya nosotros nos hayamos humillado, después de que nosotros echemos nuestra ansiedad sobre Él, después de que seamos sobrios y que estemos atentos, o que tengamos dominio propio y estemos atentos, que luchemos contra el diablo, que lo venzamos, que sea una lucha constante de todos los días, de leer la palabra. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El final de ese proceso de crecimiento, lo dice el versículo 10, dice, el mismo Dios os perfeccione, el mismo Dios nos afirme, el mismo Dios nos fortalezca, el mismo Dios nos establezca. Debemos de notar que el Señor quiere que en nuestro crecimiento nosotros seamos perfeccionados, que en nuestro crecimiento nosotros nos afirmemos, nos arraiguemos a Él, estemos firmes delante de Él, que Él sea el que nos fortalezca, que nuestras fuerzas vayan en aumento cada día y que al final nosotros podamos decir, el Señor nos establezca, nos dé estabilidad espiritual y podamos llegar a un momento en que nosotros estemos estables espiritualmente y que vayamos deseando cada día más y más de la presencia del Señor. Por eso el Señor te dice en esta mañana, Él quiere perfeccionarte. ¿Sí? Hay cosas que deben de cambiar en nuestras vidas. ¿Sí? Hay cosas que deben de mejorar en nuestras vidas. ¿Sí? Para crecer, para estar en ese proceso debemos de ser perfeccionados y hay cosas que el Señor debe quitar en nosotros. Dice que el perfeccionar es acabar enteramente una obra dándole un mayor grado posible de excelencia. ¿Sí? El Señor quiere eso, que nosotros tengamos un mayor grado posible de excelencia, que nosotros seamos perfeccionados en los caminos del Señor y podamos crecer. El Señor dice que nos afirma. Y firmar es asegurar algo a una cosa. ¿Y qué es lo que nosotros debemos estar asegurados o debemos estar afirmados? Al Señor directamente. Que Él sea nuestra roca, que Él sea nuestra manera de asegurarnos. Luego dice que nos fortaleza, que nos haga más fuertes, que Él nos fortalezca, que Él nos haga fuertes y cada día más fuertes, que Él nos establezca, que Él nos ponga a vivir en un lugar con el carácter estable, que tengamos una estabilidad espiritual en la que nosotros digamos, Señor, aquí estoy. Crecí. Como me pasó a mí, que yo decía, ¿a qué hora voy a crecer? ¿Me voy a quedar chiquitillo? ¿Me voy a quedar de 9 años? No, en algún momento crecí. Y eso es lo que el Señor quiere, que ya nosotros llegamos a ese punto, que el Dios de toda gracia nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Oigamos por un momento la canción de Marcos Witt, y con esto vamos a ir terminando. Hay una canción que dice, mas el Dios de toda gracia, de Marcos Witt. Y el Señor quiere que nosotros entremos en ese proceso de crecimiento espiritual, y que lleguemos a ese punto del versículo 10, que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oigamos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme,
fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Cántalo una vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos. Dios quiere que nosotros tengamos crecimiento espiritual. Dios quiere que nosotros nos humillemos, que dejemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que tengamos dominio propio sobre nosotros mismos, que estemos alerta, que resistamos al diablo firmemente en la fe y que al final nosotros logremos crecer espiritualmente. Dios quiere que tú y yo en esta mañana pensemos en que Él quiere que nosotros crezcamos y seamos mejores cada día espiritualmente hablando. Y Dios quiere que nosotros tengamos un crecimiento a lo más que podamos. Sí, ahí sí quiere el Señor que nosotros crezcamos, que nosotros definitivamente seamos personas que crezcan espiritualmente. Y que ese Dios de toda gracia, ese Dios que ha trabajado y trabajará siempre en nuestras vidas, ese Dios que es un Dios sobre todo nombre, ese Dios que es poderoso, ese Dios que ha hecho grandes cosas por nosotros, ese Dios nos perfeccione, nos agarre y nos empiece a pulir, empiece a trabajar en nuestras vidas, nos afirme, que realmente nos arraiguemos a Él y que mantengamos firme nuestra fe en el Señor, que Él mismo nos fortalezca, que cuando nuestras fuerzas falten, Él esté ahí para fortalecernos y hacernos sentir fuertes y podamos resistir todo ataque del enemigo y podamos fortalecernos en Él y que podamos llegar a establecernos espiritualmente y de forma automática nos diga, crece espiritualmente, crece. Yo no sé si a usted le daban vitaminas en el tiempo de antes. Yo no sé si a usted le daban algo para que usted creciera. Yo no sé si le daban como el anuncio aquel que le decían el Sertomi. El Señor quiere darle a usted un crecimiento espiritual y que usted sea perfeccionado, sea afirmado, sea fortalecido y sea establecido para que crezca espiritualmente. Estamos entrando en un proceso en el que nosotros debemos de crecer espiritualmente. En estos tiempos no es fácil, no es sencillo. Tenemos un adversario que lucha con nosotros día con día y nos pone difícil el camino. No crean que es un camino fácil estar en los caminos del Señor y no crean que es fácil crecer espiritualmente, porque hay un enemigo que no quiere que usted y yo crezcamos. Pero en esta mañana le digo y repito nuevamente, humíllese, dele al Señor todo, entréguele al Señor todo lo que necesite darle y Él automáticamente va a tomar todas nuestras situaciones, va a tomar todos nuestros problemas, todas nuestras circunstancias y nos va a dejar crecer, porque ya nos humillamos, porque ya dejamos toda nuestra ansiedad sobre Él y nos dejamos controlar por Él. Desarrolle el crecimiento, crezca, no deje de crecer, no deje de subir espiritualmente en su vida.
El Señor eso es lo que quiere. Y Pedro aquí lo recalca, que lo dice, y con esto termino, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios quiere que usted crezca y mantenga una estabilidad espiritual. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Y quiero poner delante de ti a cada persona que está escuchando en este momento, Señor, para que tú realmente toques cada corazón, toques cada mente, toques cada alma, Señor. Y trabajes para que las personas que están escuchando este mensaje busquen crecer espiritualmente en ti. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Bendícenos, Señor. Si hay situaciones, quítalas, Señor. Ayúdanos a quitarlas delante de ti, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor. Padre, pongo cada persona en tus manos. Establécenos, Señor. Y que nosotros podamos mantener ese crecimiento día con día, Señor. Que sea una meta en nuestras vidas. Crecer delante de ti espiritualmente todos los días, Señor. Que nos humillemos, que dejemos todo en tu mano y que podamos crecer día con día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que está pasando por situación difícil, ayúdanos, Señor. Toca su vida también, oh Padre. Y si hay alguien que está alejado de ti, Señor, si hay alguien que necesita reconciliarse contigo, Señor, contigo, te pedimos para que tú toques a su corazón en este momento también. Y él sienta la necesidad de decir: Padre, necesito de ti, Señor. Necesito de tu ayuda, Señor. Padre, glorifícate en cada persona, Señor. Y nos ponemos en tus manos para que tú trabajes en nuestras vidas día con día, Señor. Y te permitamos que seas el Señor y el todo de nuestra vida. Ayúdanos a crecer, Señor. Que no nos estanquemos, que crezcamos cada día más. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.